melodía que no se cansa. Escucha el viento, trae libertad. Cada respiro, nueva oportunidad. En cada nota hay una historia. Radio que llena de memoria. Cielos abiertos, tu radio. 24 horas para tu vida. Edificando tu alma. Gracias porque una nueva vida. Desde el amanecer hasta el anochecer, una luz constante nunca va a desaparecer. Sentir la fuerza en tu corazón, en cada canción, una nueva razón. Voces que cantan con tanta emoción, despertando sueños en cada rincón. Ondas que cruzan toda la ciudad, llevando alegría y felicidad. Cielos abiertos, tu radio. 24 horas para tu vida, edificando tu alma, raza porque una nueva vida. Cielos abiertos, tu radio, un momento para conversar sobre hechos actuales y llevarlos a la luz de la palabra de Dios. Conversemos en Cielos Abiertos, tu radio, temas de edificación para el pueblo cristiano. Cielos Abiertos, tu radio y conversemos. Así es, Cielos Abiertos, tu radio y conversemos. Ya estamos listos para poder desarrollar esta presente emisión junto con el pastor Antonio Gómez. Un saludo para cada una de las personas que están en esta transmisión a través de las redes sociales, que nos acompañan, que comparten esta transmisión, que siempre se interesan por la temática, el desarrollo de estos espacios. Aquí en Conversemos. Ya ustedes observan en pantalla el título del tema que estaremos presentando durante los siguientes minutos a través de Facebook y por supuesto también YouTube y Cielos Abiertos, tu radio. Así es, ¿por qué tantos jóvenes abandonan la iglesia? ¿Por qué tantos jóvenes abandonan la iglesia? Puedes escribirnos allí en las redes sociales, desde donde nos escuchas. También si tienes alguna pregunta o algún aporte, por supuesto, será bienvenido y lo leeremos en el transcurso del programa. Como siempre, saludamos al pastor Antonio y le preguntamos que nos recuerde dónde él está sirviendo como pastor, que nos dé los horarios. Así que, pastor Antonio Gómez, bienvenido. Gracias, Pastor Dani. Muy buenos días a ti, a toda la audiencia fiel de Cielos Abiertos. Como siempre, gozoso de compartir con todos los oyentes de esta emisora y en especial del programa Conversemos. Bueno, actualmente nos encontramos ubicados en la calle Octava bis A, número 7735, en el piso segundo, en el barrio Castilla, localidad de Kennedy. Y tenemos nuestras reuniones el día domingo a partir de las 10 de la mañana hasta más o menos en distintos eventos que realizamos como estudio bíblico, predicación y escuela teológica hasta las 4:30 de la tarde. Y los días jueves nos reunimos en nuestra reunión de oración presencial, exclusivamente presencial, de 7 a 8 de la noche. Les esperamos. Gracias, pastor Antonio, por esa invitación y nosotros también queremos recordar donde el Señor nos concede el privilegio de poder estar sirviendo en la Iglesia Bíblica Pan de Vida. La Iglesia Bíblica Pan de Vida también está en la localidad octava de Kennedy, en el barrio Castilla, sobre la Boyacá. Avenida Boyacá, número 7C43.
Avenida Boyacá, número 7C43, es la dirección para las personas que de pronto no tengan dónde congregarse o deseen visitarnos. Con mucho gusto estamos a disposición los domingos a partir de las 10 de la mañana, domingos a partir de las 10 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche, jueves 7 p. Bueno, Pastor Antonio, ya está el tema. El tema es ¿por qué tantos jóvenes abandonan la iglesia? ¿Por qué tantos jóvenes abandonan la iglesia? Y Pastor, tengo aquí una breve introducción con algunas estadísticas. Sobre todo, estas estadísticas se desarrollan en los Estados Unidos, pero sin duda nos pueden servir para Latinoamérica y específicamente también para Colombia. La encuesta es de LifeWap y de Barna, que son encuestadoras que generalmente preguntan muchas cosas allí en los Estados Unidos. Y según estas encuestadoras, entre el 70%, 60-70% de adolescentes cuando llegan a su universidad abandonan la iglesia. Abandonan la iglesia. Es decir, cuando dejan sus estudios secundarios, ellos van para la universidad, abandonan la iglesia. ¿Y cuáles son las razones más comunes según esta encuesta, Pastor Antonio? Bueno, voy a leer algunas antes de hacer la primera pregunta. Y la encuesta dice lo siguiente: ¿no ven la fe que sea relevante para su vida diaria? Perciben hipocresía entre algunos cristianos. No sienten una comunidad auténtica ni relaciones profundas. No observan el testimonio de sus padres. Tienen dudas intelectuales sobre la Biblia o la fe y sienten que no pueden expresarlas. Y sus prioridades han cambiado porque ahora ya tienen el tema del estudio universitario, el trabajo, y han llegado también las situaciones del entretenimiento. Y por supuesto la influencia de una cultura cada vez más secular. Y un dato importante, Pastor Antonio, la investigación también refleja que los jóvenes que permanecen suelen tener estas características. Padres que viven una fe auténtica en casa. Conversaciones frecuentes sobre la Biblia y el Evangelio con amigos en la iglesia y los padres. Relaciones cercanas con creyentes adultos, además de sus padres. Participación activa dentro de las actividades de la iglesia y una comprensión centrada en el Evangelio. Bueno, quería tener esta introducción, Pastor Antonio, que sin duda nos va a servir independientemente de los datos que tú puedas tener y las respuestas a las preguntas que vamos a plantear. ¿Por qué? Porque de todas maneras la encuesta nos muestra un 60-70% en Estados Unidos. Y también la encuesta muestra las razones de por qué estos jóvenes se marchan de las congregaciones. Bueno, Pastor, teniendo esa información, entonces vamos a ir con la primera pregunta de nuestro tema. Nuestro tema lo voy a colocar aquí en pantalla. ¿Por qué tantos jóvenes abandonan la iglesia? Ese es nuestro tema. ¿Por qué tantos jóvenes abandonan la iglesia? Pastor Antonio, primera pregunta, ¿qué factores ya tú puedes ver dentro de lo que has examinado? ¿Qué factores están alejando a los jóvenes de las congregaciones? Así que te escuchamos. Adelante, Pastor. Gracias, pastor. Bueno, la respuesta debe ser muy extensa porque son demasiados los factores que uno logra identificar tanto en nuestras propias congregaciones como en el mundo evangélico en general, porque también tenemos que diferenciar cómo operan diferentes tipos de iglesia, que aunque a todas se encajonan o se encuadran en iglesias evangélicas o protestantes, no todas las iglesias evangélicas o protestantes operan de la misma manera, y hablo de la misma manera en el sentido doctrinal. Entonces, creemos que uno de los principales factores es que los jóvenes, por naturaleza,
tienen muchas preguntas y tienen muchas inquietudes con respecto a lo que es la vida, a lo que es el pasado, el presente, el futuro, al origen de la humanidad, al origen de la existencia de toda esta creación. En fin, ellos tienen muchas inquietudes y uno de los principales factores que han impedido que permanezcan en las iglesias es que tienen muchas preguntas, pero no tienen respuestas adecuadas a sus inquietudes. ¿Y esto por qué ocurre? En términos generales ocurre porque su enseñanza doctrinal ha sido muy débil. Me explico. Cuando yo decía que no todas las iglesias evangélicas o protestantes operan de la misma manera, estamos diciendo de que lamentablemente en la mayoría de iglesias lo que se hace es estimular en el joven una serie de experiencias emocionales de varios puntos de vista. Una de ellas es que a Cristo hay que sentirlo o que al Señor Dios hay que sentirlo. Entonces todo se va a lo sensorial, a lo sensitivo. Luego que la alabanza o la adoración es un privilegio para formar parte de un grupo de alabanza donde puedan expresar sus talentos musicales y donde puedan expresar sus emociones. Y tres, se les estimula desde muy jóvenes a que no se pueden relacionar inclusive con otros hermanos de otras iglesias, cayendo en un sectarismo absurdo. Y también se les estimula a que busquen dentro de la misma congregación local quien ha de ser su futuro o su futura esposo o esposa. Entonces, ¿qué es lo que motiva a los jóvenes a participar en estas congregaciones? Esos aspectos. Y como bien lo decías tú en la encuesta, Pastor, que nos da una plataforma bien interesante, cuando estos jóvenes llegan más o menos a la edad de los 17 años, que van a la iglesia porque han tenido o han desarrollado una cultura, una costumbre y aún una disciplina por los padres, cuando terminan su jornada escolar de secundaria y ya tienen muchas inquietudes en su cabeza porque ya han visto materias como filosofía, la religión que se enseña actualmente es la libertad de creencia religiosa, entonces les exponen todo tipo de religión en el mundo, dándole un énfasis muy grande y muy especial al humanismo y al egocentrismo. Entonces, ¿qué hacen estas congregaciones muchas veces? Es seguir alimentando la naturaleza pecaminosa del ser humano desde su juventud. El orgullo, el tú puedes, el que tú eres un príncipe, una princesa de Dios, el que tienes el futuro del país está en tus manos, el futuro de la iglesia está en manos de los jóvenes. Pero cuando uno va a mirar a profundidad cuál es su estructura espiritual, cuál es su estructura doctrinal, encuentra todas las debilidades del mundo. Por esa razón, el salmista David en el Salmo 119 y en el versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es muy clara, con guardar tu palabra. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces la respuesta bíblica es que el joven debe ser instruido correctamente en la palabra de Dios. Porque cuando ellos no encuentran respuestas, llegan a la universidad y por supuesto se tienen que enfrentar con un mundo intelectual. Y desafortunadamente en la mayoría de las iglesias se les ha hecho ver a los jóvenes que el mundo religioso, el mundo eclesial es un mundo de emociones, de sensibilidades, sueños extraños y bueno, de cosas raras, místicas, y los jóvenes asisten durante muchos años a un evento que más parece un entretenimiento emocional y mental, y cuando llegan a tenerse que enfrentar a un mundo que les va a exigir respuestas bíblicas y respuestas teológicas, se frustran y entonces comienzan a mirar que los intelectuales tienen más poder de decisión y más poder de influencia sobre las mentes y los corazones de los jóvenes, como bien lo decía el proverbista Salomón, cesa, hijo mío, de estar escuchando
extrañas filosofías que te alejan de la palabra de Dios. Entonces creo que uno de los principales errores es que la iglesia no ha sabido instruir, equipar doctrinalmente, intelectualmente y espiritualmente a nuestros jóvenes. Porque mire, cuando uno entra a estudiar, por ejemplo, teología, y uno vive esa teología, uno estudia teología bíblica o teología sistemática, uno comienza también a desarrollar su intelecto en las cosas de Dios. Encuentra uno un lenguaje que le ayuda a uno exquisitamente a poder defender como apologista su fe. Entonces nuestros jóvenes no tienen ni idea qué es una apología, no tienen ni idea cómo defender su fe con argumentos que también pueden contrarrestar y derribar los argumentos que usan los incrédulos. Ellos usan argumentos humanistas, argumentos intelectuales, eruditos en muchas cosas sí, pero sin sabiduría. Y a los jóvenes hay que enseñarles sabiduría, que es el temor a Dios, el principio de la sabiduría, pero claramente dice que el joven que guarda la palabra del Señor, que camina en los estatutos de Dios, no de una manera simplista, no de una manera mística, no de una manera meramente emocional, sino también que ha afectado su mente y su corazón, tendría recursos y argumentos para defender su fe y para mantenerse firme. Pero cuando durante los primeros 15 o 18 años de su vida ha vivido es una vida emocional, ha vivido una vida de mitología, de fábulas, o sea, se les enseña a los niños desde pequeñitos que como si la Biblia fuera una fábula. Entonces le hablamos de superhéroes, como que Sansón era un superhéroe, y que así como el mundo secular tiene a Superman, los cristianos tenemos a Sansón, y ese no es el propósito de la Biblia, hermanos. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, su tema central es Cristo. Su tema central es la salvación del hombre. Su tema central es la creación de Dios, cómo opera el universo, cómo opera todo. Dios da la ciencia, Dios da la sabiduría, Dios da el conocimiento. Pero cuando nosotros ignoramos esas verdades, entonces quedan nuestros jóvenes expuestos a ello. Un segundo punto dentro de los jóvenes que no encuentran respuestas adecuadas a sus preguntas es por la mala preparación de los pastores. O sea, cuando los pastores no están, dice la palabra de Dios que debemos de trazar con precisión la palabra de Dios a fin de no quedar mal ni quedar en vergüenza. Hay muchos pastores que viven más también por lo emocional y espiritualizan todo de tal manera que desechan la palabra de Dios y la reemplazan con pensamientos de motivación personal, pensamientos aún de psicología aplicada a las iglesias. Y convertimos a los psicólogos en los mejores consejeros de los jóvenes. ¿Y qué hacen los psicólogos? Pues fortalecer la vanidad, fortalecer el egoísmo, fortalecer el egocentrismo del ser humano, contrario a lo que enseña la palabra de Dios, que nosotros tenemos que descender para que el Señor crezca. Entonces también la mala preparación de los pastores, que no predican con fidelidad la palabra de Dios, ha traído este tipo de consecuencias que, como bien tú lo mencionabas en la encuesta, Pastor, sí, yo en alguna oportunidad tuve ocasión de leerla por la página de Byte o de Vite, y resulta que se concluye que de los que se van, el 69% no regresan. Solamente entre un 20 y un 25% regresan después de un tiempo de haberse alejado y luego vuelven y se retiran. Hay una inconsistencia, no hay una solidez, porque están encontrando en el mundo las respuestas que no encuentran en la iglesia. Ahora, estoy hablando de eso, ocurre generalmente en congregaciones que son muy dadas a lo místico, a lo sensorial, y que poca palabra de Dios y poca doctrina utilizan, sino que más bien utilizan la música para atraer a los jóvenes. Entonces, para poder mantener a los jóvenes en la iglesia, tienen que tener buenos músicos, buen entretenimiento, buena diversión, porque es que los jóvenes es lo más importante. A los jóvenes hay que darle lo que les gusta a los jóvenes. Y ese es el error. Ahora, vamos a iglesias que son más bíblicas, más, digamos, más cercanas a las doctrinas bíblicas, como se conocen las iglesias reformadas, tanto bautistas como presbiterianas, y aún iglesias congregacionalistas que son muy fieles a la palabra de Dios. Allí el problema es de otra índole. El problema es que sí se da doctrina,
pero tampoco se le dan a los jóvenes las respuestas que ellos buscan. De hecho, casi que ni les permitimos que pregunten. Entonces, una de las cosas que tenemos que corregir en las iglesias bíblicas es que tenemos que crear espacios para atender las inquietudes de los jóvenes, para escuchar sus preguntas, porque si ellos no les dejamos expresar lo que están viviendo en el mundo secular, lo que ellos ven en el mundo secular cuando van a un colegio o cuando van a una universidad, entonces, ¿cómo podemos hacer que ellos permanezcan? Más bien cuando no damos las respuestas adecuadas o simplemente les decimos, porque así lo ordena el Señor y punto. O uno dice, bueno, eso es verdad, la palabra de Dios así lo enseña, pero es la forma de ganar el corazón de los jóvenes, de inquietar sus mentes y darle una respuesta bíblica, teológica, que satisfaga sus inquietudes y que los equipe a ellos para que ellos también puedan transmitir esas respuestas a otros compañeros de estudio en la universidad o compañeros de trabajo, aún a sus mismos profesores de materias seculares que quieren negar la existencia de Dios. Y el otro punto es que lamentablemente en las iglesias bíblicas tenemos muy pocos jóvenes. Entonces, como hay muy pocos jóvenes y como siempre ha habido el interés de que un joven se relacione, un varón con una joven cristiana, eh, entonces, ¿qué hacen los jóvenes al ver que no hay respuesta, al ver que no hay con quién compartir, al ver que no hay con quién, eh, digámoslo, discutir o polemizar, si es el caso, con otros jóvenes de la iglesia, pues van y buscan amigos y amistades más bien de carácter mundano, que poco a poco los pueden ir seduciendo y arrastrando, y poco a poco les pueden ir robando esa fe que con tanto esfuerzo y con tantos años les quisimos implantar en el corazón. Ahora sabemos que es un don de Dios, pero Dios usa los instrumentos humanos, los padres, los pastores, los predicadores, los hermanos de la iglesia, para instruir a los jóvenes. Entonces, el creer que, que los jóvenes tienen que aceptar todas las respuestas que se les dé, sin permitirles digerir, sin, digámoslo, dialogar profundamente con ellos y fundamentarlos bien en que el propósito de la iglesia es Cristo. Alguien decía sabiamente en el documento o en los documentos que investigué que los jóvenes no encuentran a Cristo en la iglesia porque la iglesia sacó a Cristo de la iglesia y lo reemplazó por doctrinas humanas, por música, por teatro, por entretenimiento, y en el caso contrario de las iglesias que son más bíblicas, por tal vez la rigidez, lo ceremonial y el legalismo. Entonces, tanto un extremo que es el de la diversión, el del entretenimiento, está mal porque la iglesia no está para entretener a nadie, pero el otro extremo es que hay muchas iglesias que se van a un legalismo tan marcado que no se les permite a los jóvenes ni siquiera expresar sus inquietudes, no se les permite ni siquiera cuestionar algo que tienen que cuestionar y recibir una respuesta adecuada, y eso hace precisamente que los jóvenes se alejen de la iglesia y que muchos de ellos eh, no vuelvan, no vuelvan. ¿Por qué? Porque en este punto se ha enseñado un concepto muy grave en el cristianismo. Se dice que el cristianismo no es religión, que es relación. Y esa es una situación, esa es una definición que no es bíblica, que no es correcta, porque sí hay una religión que es la única y verdadera religión, que es la religión cristiana fundada por el Señor Jesucristo. Entonces, cuando se les habla de que es una relación, pues entonces todo ellos lo llevan es a lo emocional, a lo sensorial, y creen que relacionarse con las emociones cuando cantan, o las emociones cuando les llama la atención un hermano o una hermana en la iglesia, o la música, y todo lo llevan es a lo sensorial y no tienen una verdadera fundamentación de lo que es la religión cristiana. Recordemos que la palabra religión significa religare, religar, o sea, estar ligado y atado a Cristo. Esa es la verdadera religión, pero cuando les decimos que no, que es relación, entonces abrazan ese el emocionalismo, inclusive abrazan ese el espiritualismo, y lo que hacen es llamarle fe a experiencias que son subjetivas, no experiencias objetivas, no la confianza en la palabra de Dios, no la confianza por lo menos en el intelecto bíblico.
Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y creo que los jóvenes nuestros están siendo seducidos por esa razón, porque les falta conocimiento, tanto intelectual como experimental en sus vidas. Y cuando hablo de experimental, no estoy hablando simplemente de las emociones, no, sino de la relación íntima con Cristo por su Santo Espíritu y por su palabra, que afecta, por supuesto, las emociones del creyente. Es decir, las emociones están sujetas, están bajo el control de la fortaleza espiritual del joven y obviamente también de la fortaleza intelectual de la persona, porque eso se llama ortodoxia, tener los pensamientos y la mente correcta respecto a lo que es Dios y a su palabra y a la iglesia. Eso hace que tengamos una práctica correcta cuando tenemos la mente y el corazón alimentados correctamente y por supuesto eso da una ortopatía que es las emociones o la expresión correcta de las emociones, pero basadas en la palabra de Dios y la obra de su espíritu y no solamente por las experiencias subjetivas emocionales del ser humano. Pastor, es muy importante reiterar eso que tú has mencionado, ¿no? Son varios los elementos que nos compartiste. Miraste en primera instancia iglesias donde las emociones están a la orden del día, pero también hiciste alguna referencia sobre las iglesias bíblicas y que, por supuesto, en muchas de ellas, pues hay escasez de jóvenes. Entonces, aunque ya nos han mencionado, pues como algunas responsabilidades que se han dejado, quisiera hacerte esta pregunta y es, ¿cuál es la responsabilidad de las iglesias locales en esta realidad? ¿Qué podríamos mencionar de esa responsabilidad de iglesias locales y también allí incluir, pastor, algo que nos parece muy importante que menciona la Biblia? ¿Cuál es el papel también allí de los padres, pastor? Ok, muy bien. La responsabilidad de la iglesia en esto ha sido muy grande y muy determinante. Como lo mencionaba en la exposición anterior, eh, el problema con las iglesias es que en su mayoría se les predica a los jóvenes sermones de poca relevancia. Es decir, nos quedamos, o en muchas iglesias se quedan predicando, sí, los sermones que escuchan muchas veces son el sermón del hijo pródigo y las bienaventuranzas, que por supuesto son pasajes interesantes de exponer, ¿no? Pero se olvidan otros pasajes que tienen que ver con el arrepentimiento, el pecado, que tienen que ver con la situación real del hombre, es decir, explicar la dimensión de lo que fue, digamos, el pecado de Adán y Eva, porque es que ellos lo ven es como una fábula. No, hay que hacerles ver que Dios es un Dios tan santo que un solo pecado trastornó toda la creación, al ser humano, a los animales y a la misma naturaleza. Y cuando se les explica bíblicamente y con argumentos muy sólidos y bajo la guía y la dirección del Espíritu de Dios, el caos que eso generó es donde se puede explicar por qué hay tanta maldad en el mundo. Es porque se puede explicar por qué hay tanta hipocresía. Es porque se puede explicar por qué hay tantos crímenes, tantas violaciones, o sea, la condición del ser humano en sus expresiones de, de, de perversión, en sus expresiones de maldad, en sus expresiones de hacer daño, en el sentir felicidad por hacerle daño al otro. Como alguien lo decía también muy sabiamente, hay gente así que ama la maldad y obran así por amor a la maldad. Y uno dice, ¿cómo es posible que se pueda amar la maldad? Pero es verdad. Y todo esto ocurre ¿por qué? Porque hay sermones sin relevancia. Hay sermones que, aunque pudieran ser inclusive sermones que se piensan que son expositivos y son bíblicos, nunca se tocan cómo aplicarlos a la cultura actual. Por ejemplo, hay sermones que se evitan, no hay predicaciones que hablen acerca de, por ejemplo, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo y no se predican desde el púlpito. De pronto se tratan los temas a nivel personal, pero no se predica sobre cómo impacta esas costumbres del mundo.
¿Y qué es lo que pasa con los jóvenes? Que mientras no se predican esos sermones y no se le da importancia a cómo se aplica la palabra de Dios a toda época, porque la palabra de Dios es eterna y tiene aplicación a cualquier época de la historia de la humanidad. ¿Qué ocurre con esto? Que los jóvenes sí están recibiendo instrucciones acerca del humanismo, de, del amor al prójimo, pero no como lo enseña la Biblia, sino que el amor al prójimo es aceptar a cada persona como es y que hay que luchar por los derechos humanos de cada persona, de las comunidades LGBT, de las comunidades raciales, de los animalitos, de las avestruces, y comienzan a guiarlos a eso, ¿no? A ese amor por la naturaleza. En estos días escuché a una niña decir que con los cambios de gobierno no importa que los seres humanos vivamos en la miseria, que lo que más le preocupa a ella es lo que va a pasar con los animalitos. Y uno dice, mira hasta qué punto la cultura ha afectado no solamente la mente, sino las emociones de los jóvenes. Pero hablemos de los jóvenes de nuestras iglesias. Entonces ellos comienzan a ver que los aspectos culturales no son tan malos porque no se les ha predicado las consecuencias, pero hacerlo no de una manera fanática o de una manera mística, sino como lo es la palabra del Señor. El Señor, la palabra es muy clara. Hay que enseñarle al joven a que entienda qué es ser luz y sal en un mundo que está sumido en la desesperanza, sumido en el pecado, sumido en la corrupción. Y entonces ellos comienzan a sentir que hablar, por ejemplo, de matrimonios de personas del mismo sexo es válido porque es que se aman sinceramente. O comienzan a entender que es normal que parejas del mismo sexo adopten hijos o hijas, porque finalmente hay hogares heterosexuales donde la violencia intrafamiliar es mala y entonces estas dos personas del mismo sexo le pueden dar un mejor ejemplo de amor a los niños que van a adoptar. O, por ejemplo, que el aborto es una decisión de cada persona, de cada mujer, y que no es un ser humano el que se está abortando hasta cierto límite de meses de embarazo, pero que sí es muy grave matar los huevos de un cóndor o matar los huevos de un avestruz, porque son especies en vía de extinción. Y así comienza la sociedad a atrapar la mente y el corazón de nuestros jóvenes. Y esa es la responsabilidad que la iglesia ha tenido, porque hermano, en ese aspecto yo no me canso de formular siempre mi inquietud. Estamos encerrados en cuatro paredes y nosotros no estamos impactando a la sociedad. Pero ¿cómo vamos a impactar a la sociedad si ni siquiera somos capaces de impactar a nuestros propios discípulos en la iglesia, a los jóvenes y a las personas de las congregaciones? Y menos estamos impactando a nuestros hijos. Ahí viene la responsabilidad de la familia. Eso tiene que venir de una formación desde muy pequeños. A uno le impacta mucho ver personas que aunque no pertenecen a la religión cristiana, oiga, son unos defensores incansables y unos luchadores incansables de lo que es la familia, de lo que es Dios, de lo que es la iglesia, de lo que son las normas cívicas, las normas de urbanidad, la ética del trabajo, la ética en los estudios, y no necesariamente pertenecen a iglesias cristianas y evangélicas. O sea que vemos que de una forma la cultura misma se ha encargado también de hacer, en términos generales, algunos ciudadanos que son buenos ciudadanos. Pero nosotros en la iglesia tenemos una gran responsabilidad porque no hemos impactado ni siquiera a nuestras propias familias si se congregan con nosotros y tampoco hemos impactado a la sociedad a través de los hermanos y hermanas que se congregan en cada una de nuestras iglesias. Entonces, si no somos capaces de instruir correctamente a las iglesias locales, ¿cómo podemos entonces impactar a un mundo inconverso? No, los jóvenes no están preparados para ello y ahí la iglesia tiene una grande responsabilidad. De hecho, si me permite un momentico, en algún punto mmm, vi como una especie de exposición a la cual quiero revisar un momento de la pregunta por qué tantos jóvenes de verdad se desaniman. Y el pastor Dani tocaba un punto muy importante al principio. Hablaba acerca de la hipocresía religiosa. Hipocresía que el mismo Señor Jesucristo combatió en su tiempo. Hipocresía en los líderes religiosos.
Hipocresía en ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que hay en nuestros propios ojos. Hipocresía en querer que nuestros jóvenes cumplan un comportamiento cristiano aún sin ser cristianos, simplemente a través del moralismo y de la obligación, porque no están experimentando a Cristo, no están viviendo el Evangelio de Cristo, no tienen ni siquiera una clara concepción de lo que es Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que Cristo ha hecho por todos y cada uno de nosotros. Entonces, bajo esa perspectiva, es muy difícil poderlos equipar a ellos a fin de que puedan dar las respuestas que se requieren a un mundo secular, a un mundo que está perdido, pero lo más grave de todo es que ni siquiera entre nosotros mismos como cristianos lo podemos hacer. Me explico. Hay razones muy claves y son los cambios en los estilos de vida. Y la transición a la vida universitaria o a la vida laboral muchas veces rompe con los hábitos de asistencia a las iglesias que fueron impuestos por los padres. Esta fue una frase que encontré en la página justamente de Byte. Y entonces uno dice, claro, cuando llegan a la universidad o al trabajo, pues van a encontrar una serie de conceptos y de libertades que no tenían. Y todo eso a cambio de una imposición de asistir a la iglesia. Pero también por la percepción de la hipocresía, porque muchos sienten que hay una desconexión entre lo que los líderes o los miembros adultos predican y también cómo actúan en sus propias casas. O sea, no podemos desligar el impacto eclesial con el impacto familiar. También por la falta de espacios seguros para ellos donde ellos puedan expresar sus dudas sobre la fe sin temor a ser juzgados o silenciados o criticados. Y también han encontrado en el mundo las discrepancias sociales y morales y cada vez ellos difieren mucho más de las posturas de la iglesia frente a los temas que son de relevancia cultural. Y vuelvo y repito, sermones sin ninguna relevancia o enseñanzas sin ninguna relevancia. Hay sermones o programas que no responden a las problemáticas, a las dudas o a las crisis existenciales a las cuales los jóvenes se tienen que enfrentar día a día. Por esa razón, hermanos, la responsabilidad tanto de la iglesia como de la familia es muy grande y tenemos que tomar elementos de corrección de manera inmediata a fin de poder dar la respuesta bíblica que se requiere a lo que es pertenecer a una iglesia. Porque observemos esto, la única motivación que yo he visto en los jóvenes de la mayoría de las iglesias es o conseguir novia y pertenecer al grupo de alabanza. Y en las iglesias bíblicas que son más, digamos, más ortodoxas, más ceremoniales, hay escasez de jóvenes. Entonces tienen que verse obligados a buscar en otras congregaciones. A veces con la reprimenda de los pastores o líderes de la iglesia local, que dice, ¿usted qué hace tratando con gente de otras iglesias? Pero ¿cómo? Si todos somos del cuerpo de Cristo, ¿por qué se va a impedir eso? ¿Por qué se va a impedir que se relacionen? Y también porque los jóvenes no se están relacionando con personas mayores. Eso es bueno para los jóvenes. No estamos de acuerdo con que un ministerio de jóvenes sea liderado por un joven. Ese modelo no es bíblico, no existe en la palabra de Dios. Los responsables de una iglesia son los pastores que Dios ha colocado allí para la instrucción de la iglesia de Cristo. Pero eso de que digan que los líderes de jóvenes tienen que ser pastoreados por un pastor jovencito, a esos carentes de experiencia, eso no es correcto. O que haya un líder de alabanza porque es un excelente músico, pero resulta que la vida espiritual del líder de alabanza no tiene nada que ver con la realidad bíblica o con la realidad doctrinal. Entonces la iglesia tiene muchas cosas que corregir, al extremo de la entretención o al extremo del legalismo y buscar ese equilibrio que se necesita para que nuestros jóvenes estén involucrados. Mire, para todo creyente no hay nada más precioso que cuando uno comparte el evangelio a otra persona y esa persona lleva a la salvación, ese gozo es inefable, ese gozo es incomparable. Y la pregunta es, ¿cuántos de nuestros jóvenes están experimentando el gozo de ver que por su enseñanza o por su predicación llevaron a otras personas a conversión al evangelio? Bueno, pastor, nosotros continuamos aquí en Conversemos con este tema, por qué tantos jóvenes abandonan la iglesia y es interesante el poder ver también esa responsabilidad. ¿Qué hemos hecho?
Hemos mirado el problema, hemos mirado también la responsabilidad. Y ahora esta pregunta, Pastor Antonio, se va a concentrar en las correcciones. ¿Qué se debe hacer entonces? Bajo esta mirada, ¿no? La mirada es que vivimos en una sociedad impregnada por el relativismo y eso ha llegado también a las iglesias. Entonces, ¿de qué correcciones podríamos estar hablando, Pastor Antonio? Ah, esa es una respuesta tan difícil, hermano, porque yo hablaba una vez con un pastor y le hacía esas mismas inquietudes, ¿no? Y él me decía, pero hermano, hemos hecho tantas cosas. Mira, hemos hecho cultos dominicales, estudios bíblicos, cultos de oración, reuniones de adoración y alabanza, seminarios, hemos hecho conferencias, redes sociales, eh, o sea, hemos hecho lo que generalmente uno puede decir, ya lo hicimos todo. Y por supuesto, vemos que los resultados o el fruto que se ve es escaso. Y corregir no es fácil, porque uno podría decir, corrijamos cómo no. Hay que intensificar la oración, por supuesto. Hay que intensificar el estudio de la palabra, por supuesto. Hay que intensificar las capacitaciones, por supuesto. Pero ahí hay un aspecto es, ¿estamos afectando la mente o el corazón de los oyentes? ¿Estamos utilizando los medios de gracia de manera correcta? Me explico. A veces nosotros en las iglesias ordenamos cosas que no están en la palabra de Dios. Ordenamos modelos que no son bíblicos. Ordenamos o construimos o creamos eh, estrategias. Y yo no sé si se puede hablar de estrategias bíblicamente hablando cuando la principal estrategia es, si se puede llamar estrategia, o más, yo diría más bien el principal mandato o solución es, Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si el pámpano permanece en la vid, da fruto. No hay otra manera. O sea, tenemos que, una de las principales soluciones es que tenemos que hacer que con nuestras predicaciones, que con nuestras enseñanzas, la iglesia vaya a Cristo, no a nosotros. Y lamentablemente la mayoría de congregaciones, incluyendo las iglesias bíblicas, la gente va detrás de un pastor que es un ser humano con debilidades, con flaquezas, que vive todavía en una naturaleza pecaminosa y que se puede equivocar permanentemente. Entonces creo que la clave es ir a Cristo, es hacer que la mente y el corazón de las congregaciones comprendan, como dice nuestro himno, las palabras del que murió en la cruz, que comprendan el Evangelio de Cristo de manera vivencial y que Cristo sea una realidad viviente y experimental en cada uno de sus corazones. Y por supuesto, acompañado de oraciones genuinas, de intercesiones. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla espiritual, por supuesto. Estamos en una guerra espiritual contra las fuerzas del mal. Estamos en una guerra espiritual contra la maldad de nuestros propios corazones y estamos en una guerra espiritual contra los atractivos del mundo. Y lo que tenemos que corregir sí es no solamente la enseñanza en los púlpitos que sea completamente bíblica, pero tenemos que abrir espacios para explicarle a los jóvenes de una manera teológica e inclusive hasta académica y ver que la iglesia ha producido los más grandes hombres inteligentes del mundo, grandes científicos, grandes biólogos, grandes teólogos, grandes filósofos, grandes científicos, hombres de ciencia que surgieron por el conocimiento bíblico. El problema es que hemos presentado la Biblia como si fuera un libro de fábulas y de cuentos de hadas. Y vemos entonces que Adán y Eva es una fábula, vemos entonces que Sansón era un superhéroe, vemos que David derrotó a Goliat, entonces que tú tienes que derrotar todos los Goliat de tu vida,
¿Y cómo lo puedes hacer? Pues con 5 piedras, y la piedra del conocimiento, y la piedra de, de, de la capacitación, y bueno, de las filosofías humanas. Y no, no es así. La única manera es rendir nuestras vidas a Cristo, dar testimonio, porque es que ahí donde viene el asunto de la hipocresía. ¿Cómo le dice usted a un joven que en la iglesia hay gozo si el pastor a toda hora vive frunciendo el ceño, regañando y juzgando y señalando y no experimentando el amor y la libertad en Cristo? Porque es que se supone que el día más glorioso, más gozoso de un creyente, aunque es todos los días en intimidad con el Señor, debería llegar a la iglesia de un gozo y de una alegría tan grandes de compartir su experiencia espiritual con otros hermanos en la fe. Pero ¿qué encontramos? Gente que vive mirando el reloj, cuánto falta para acabar el sermón. Uy, qué sermón tan largo, duró 1 hora. No es que el ser humano no puede aguantar sino 45 minutos. Entonces ahí vemos que no hay gozo. Vemos que la gente está dentro de la iglesia, pero su mente y su corazón no están ahí. Y por supuesto, dependemos totalmente de Dios. Entonces, ¿cuál sería la solución? Que dependamos totalmente de Dios, que dependamos de su espíritu, que dependamos de su palabra y que renunciemos a nuestra propia capacidad humana de creer que nosotros podemos convertir gente, de creer que nosotros podemos hacer que la gente sea cristiana. No, nosotros estamos llamados a ser discípulos, y ese es otro de los aspectos por los cuales los jóvenes se van, porque no encuentran una motivación. Pero cuando vamos a Mateo 28, a la declaración que Dios da para la iglesia, dice: id pues por todo el mundo, hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso tiene unas implicaciones muy grandes. ¿Cuándo hemos preparado a nuestros jóvenes para que sean misioneros? ¿Cuándo les hemos preparado con la expectativa de que vayan a otros países a evangelizar? Miren, los jóvenes quieren viajar. De hecho, una de las manifestaciones más claras de los jóvenes hoy en día es que quieren devorarse el mundo, quieren conocer el mundo. Bueno, qué bueno que esa motivación fuera utilizada para que esos jóvenes que quieren conocer el mundo lo hagan y lo conozcan, pero llevando el evangelio de la palabra de Dios, siendo luz y sal en ese mundo. Pero dígame, aparte de la música en la iglesia, ¿qué otra actividad misionera o de desafío experimentan nuestros jóvenes? ¿Qué otra oportunidad tienen? Seamos sinceros, en las iglesias citadinas vemos que las oportunidades son únicamente si te portas bien y te portas juicioso y vienes a todos los cultos, tienes la posibilidad de formar parte del grupo de alabanza. Yo no encuentro otras motivaciones en la mayoría de congregaciones, porque he hablado con jóvenes que uno les dice cuál es su principal motivación. Uy, yo quiero ser parte del grupo de alabanza porque yo sé música. ¿De verdad esa es la principal motivación de un joven? No tiene una motivación de predicar el evangelio, no tiene una motivación de comerse el mundo como lo quieren comerse los jóvenes, pero en el buen sentido, llevando el evangelio a todas partes. Cuando uno escucha los testimonios de cómo llegó el evangelio a nuestras tierras, ¿acaso no fueron inclusive hasta jóvenes? Aquí tenemos en Colombia casos de jóvenes que llegaron aquí al extranjero a los 20, 22 años de edad e incluso sacrificaron sus vidas por traernos el evangelio. ¿Qué motivación de esas tenemos para nuestros jóvenes en las iglesias actuales? Entonces, la solución, hermano, es dependencia absoluta de la palabra de Dios y obediencia al Señor. Bueno, pastor, estamos entrando en la recta final. Vamos a ir con las redes sociales y después preparamos la conclusión. Pero no sin antes, pastor, reiterar lo que tú has manifestado a través de esta exposición, a través de este espacio, y es la dependencia al Señor. Y nos damos cuenta que nuestras iglesias en Latinoamérica han sido impregnadas, han sido bañadas, por decirlo de alguna manera, por ese evangelio donde la teología liberal es muy vigente, muy rampante. Y esto también ha afectado a las familias y a los jóvenes, porque no debemos olvidar que allí como padres también hay una responsabilidad
y lamentablemente lo observamos hoy en día con estos números a través de las encuestas. Bueno, pastor, vamos a ir entonces a nuestras redes sociales para poder saludar si hay alguna inquietud, alguna participación, algún comentario, si nos quieren decir desde dónde están escuchando este espacio. Estamos muy agradecidos. También deseamos que puedas compartir este material a otras personas y que ellos también puedan enterarse de esta pregunta que hemos planteado. ¿Por qué tantos jóvenes abandonan la iglesia? Bueno, vamos a ir entonces en primera instancia a nuestro Facebook. Allí en Facebook, un saludo para Berta Montero, para Jamie Angarita. Karina nos dice, lista para escucharlos con una realidad que nos lleva a orar por los jóvenes. Por supuesto, hay que estar orando por los jóvenes, hay que estar orando por nuestros hijos, hay que estar clamando por ellos. Muchísimas gracias entonces allí también por dejarnos sus mensajes. Vamos a revisar también aquí nuestro YouTube, saludando a las personas también que están en esta red social en YouTube y agradecerles también que compartan, que le den me gusta también en esta red social. Bueno, en YouTube nos han dicho lo siguiente. Joel 7735, él está reportando sintonía desde Perú. Muchas gracias allí también a las personas que están en Perú y que nos acompañan en esta presente emisión. Estamos abordando este tema, ¿no? Un tema que es muy vigente, muy actual. ¿Por qué los jóvenes abandonan las congregaciones? También está Francia Marín de Mosquera en Cundinamarca, también ahí diciendo lo siguiente. Buen día, saludos desde Mosquera, Cundinamarca. Gracias a cada una de las personas que comparte con nosotros y que también allí nos deja sus impresiones, desde dónde nos escuchan, desde dónde están con esta señal de cielos abiertos. Bueno, pastor, estamos llegando al final y quisiéramos compartir, como siempre lo hacemos ya, se vuelve institucional, pues un momento de conclusiones, ¿no? De todo lo que hemos desarrollado, dialogado en este espacio. Así que muchas personas también, cuando observan estas conclusiones, pues esto en las redes sociales las llevan a ver el programa completo, pastor. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones podríamos compartir de por qué tantos jóvenes abandonan la iglesia? Bueno, yo creería, pastor, que es porque también no hemos comprendido la mente y el corazón de los jóvenes. Es que ellos tienen y viven con una tensión frecuente entre lo que es su fe y una cultura muy, muy secularizada. Y esto incluye desafíos muy grandes para la iglesia porque los jóvenes están siendo afectados en su escepticismo intelectual, están siendo bastante escépticos. Y también porque el impacto de las redes sociales ha penetrado sus mentes y sus corazones. La misma presión social para tratar de normalizar conductas que son contrarias a sus valores. Y por otra razón, tenemos que cuidar a nuestros jóvenes porque también están en peligro de que salga afectada su salud mental. Ya creo que hemos tenido mucha evidencia de cómo la salud mental de los jóvenes ha sido afectada a tal punto que surgieron esas cosas como los terian y que se sienten animales, y en fin. ¿Por qué? Porque tienen un altísimo grado de ansiedad. El problema es que la cultura ha enfatizado tanto en la vanidad de los jóvenes que cuando un joven se siente no recibido por la sociedad o siente algún tipo de rechazo, su nivel de ansiedad crece a tal punto en que inclusive ya hemos visto cómo la mayor parte de los suicidios que están ocurriendo en el mundo entero están ocurriendo en los jóvenes. Y la pregunta que hacemos es, ¿hasta qué punto nosotros nos hemos metido tanto en nuestras cuatro paredes de las iglesias que estamos ignorando cómo atacar un mundo que no conocemos? De hecho, creo que los mismos jóvenes nos pueden abrir a nosotros en los ojos y los oídos a cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos de lo que está pasando en el mundo por no escucharlos. Entonces, para mí lo principal es que hay que aprender a escuchar a los jóvenes. Hay que tener herramientas apologéticas, claras, no místicas, no fantásticas, sino bíblicas. Una apología bíblica que les ayude a responder a ese escepticismo intelectual que combate en su mente contra la cultura. Por supuesto, buscar el equilibrio
eh, se requiere para el uso de la tecnología, porque ellos están, si alguien está bien expuesto a la tecnología, mayormente son los jóvenes. En eso no podemos decirnos mentiras. Los jóvenes están expuestos casi que las 24/7 a la tecnología, cosa que va a afectar su salud mental, va a afectar su descanso, va a afectar sus emociones, va a afectar todo y se convierte en un caldo de cultivo para ser receptores de cualquier cosa que se les quiera enseñar. Digo cualquier cosa excepto lo que es lo correcto, que es la vida espiritual. Y tener como mayores tiempos de consejería bíblica para los jóvenes. Pero hay que escuchar sus inquietudes y, por supuesto, pedirle al Señor que nos dé la gracia, la sabiduría, la templanza, la fe y el lenguaje y la palabra de sabiduría adecuada para poderles dar respuesta y poder ayudarles a construir su carácter, a construir su vida sobre los principios y valores bíblicos. Y en esto la iglesia tiene que entrar a corregir muchas cosas. Tal vez tenemos que preocuparnos más por el corazón de ellos y por la vida en Cristo que por tantos asuntos ceremoniales que distraen nuestra atención. No estoy diciendo con eso que no tengamos un orden de culto. No estoy diciendo con eso que no tengamos un orden establecido, porque al Señor le agrada el orden. A lo que me refiero es que a qué le estamos dando más relevancia, a qué le estamos invirtiendo la mayor parte de nuestro tiempo, si a ello o de verdad a que como pastores, como líderes, doblemos nuestro corazón, doblemos nuestras rodillas delante del Señor, supliquemos, clamemos, gimamos, porque somos responsables ante Dios por los rebaños que el Señor nos ha dado. Y todo eso forma parte de nuestra responsabilidad de conocer qué piensan los jóvenes, qué sienten los jóvenes, qué anhelan los jóvenes y qué es lo que más los atrae. Y muchas veces ignoramos compartir ese tipo de tiempo con ellos y eso por supuesto nos lleva inclusive a ser un poquito ignorantes en lo que podría ser la buena aplicación bíblica para un mundo moderno que está perdido. Gracias, Pastor Antonio, por esa participación en lo que tiene que ver con esta pregunta, ¿por qué tantos jóvenes abandonan la iglesia? Por supuesto, miramos el problema, también miramos la situación que pasan las congregaciones y buscamos a través de la luz de las escrituras las correcciones y allí están involucrados los padres, por supuesto el trabajo también allí de la iglesia, de los hermanos, de los ancianos. Muy importante tener presente ello, ¿por qué? Porque nuestros hijos se están yendo al mundo, nuestros hijos están perdiendo realmente la esencia de lo que es vivir para Cristo. Es decir, prefieren el mundo que las cosas de Dios. Y entonces, ¿cómo estamos presentando el Evangelio? También quisiera poder compartir unas conclusiones sobre esta pregunta. ¿Por qué tantos jóvenes abandonan la iglesia? El desafío de ver a muchos jóvenes alejarse de la iglesia debe llevarnos a examinar nuestras vidas, fortalecer el discipulado y reafirmar nuestro compromiso con la centralidad del Evangelio. La respuesta no es diluir el mensaje de las Escrituras para hacerlo más atractivo, sino proclamar con mayor claridad la centralidad de Cristo, vivirlo con integridad y confiar en que Dios sigue llamando a personas de toda generación por medio de su gracia. La esperanza de la iglesia nunca ha estado en los métodos, sino por supuesto en Jesucristo, quien prometió: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nos recuerda Mateo 16:18. Bueno, Pastor Antonio, entonces estamos llegando al final de este espacio. Muchísimas gracias a cada una de las personas que nos ha acompañado. Gracias allí por dejarnos los mensajes, por compartir con nosotros este espacio, por allí dejarnos también sus comentarios, sus saludos en las redes sociales de la emisora, también en nuestra página. Muchísimas gracias. La invitación es muy cordial para que nos acompañen en una próxima oportunidad y sigamos conversando de temas de actualidad y lo llevemos a la luz de las Escrituras. Al Pastor Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
también, pues por supuesto a cada uno de los oyentes. Será hasta una próxima oportunidad aquí en Conversemos. Cielos abiertos, tu radio, un momento para conversar sobre hechos actuales y llevarlos a la luz de la palabra de Dios. Conversemos en cielos abiertos, tu radio, temas de edificación para el pueblo cristiano. Cielos abiertos, tu radio y conversemos.